Bienvenidos a este tercer episodio del podcast Autobiografías Lectoras, que hace parte del sexto seminario de literatura infantil y juvenil de Pereira, LIJPE. Yo soy su anfitrión, Andrés Jiménez, y para mí es un gusto tener hoy como invitada a mi admirada Verónica Murguía. Verónica, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. La agradecida soy yo. Estoy encantada de estar aquí por segunda vez acompañándolos en el seminario y encantada. Bueno, quisiera contarles un poquito de quién es Verónica. Verónica nació en Ciudad de México el 5 de noviembre de 1960. Ha sido profesora de literatura, periodista, ilustradora, traductora y escritora. Ha publicado numerosos libros para niños y jóvenes como Aulilla, El Fuego Verde, Ladridos y Conjuros, Loa, Luciana y el Peje Sapo y El Rey de Jerusalén. Su más reciente libro, publicado en el año 2021, es El Cuarto Jinete. Es Premio Nacional de Cuento para Niños Juan de la Cabada en el año 1990 y ganadora del Premio Gran Angular en el año 2013, justamente por tu libro Loa. Bueno, Verónica, esto es una presentación así muy esquemática, pero no sé si le quieras contar a la gente un poquito más de ti. Bueno, sí, soy sobre todo, una lectora muy voraz. Soy una lectora muy pasional. Por ejemplo, antier terminé un libro de unos ucranianos. Esto es por casualidad, pero lo siento muchísima admiración por ellos, los Diachenko. Ellos escribieron un libro maravilloso de fantasía que se llama Vita Nostra, que es como el Harry Potter ruso, pero en lugar de que llegue un buito con una carta, pues llega un señor con un impermeable y unos lentes oscuros y le dice a la muchacha que es la protagonista que va a tener que estudiar una cosa diferente de lo que ella se había propuesto. Y que si no lo hace, las consecuencias van a ser increíblemente duras. O sea, ya con esa entrada podemos ver la diferencia temperamental que se deriva de la historia reciente de esos dos países tan distintos. Esto ocurre en Rusia. La chica quiere ir a estudiar a Moscú, quiere ser filóloga y quiere estudiar en Moscú, y no, la mandan a una escuela lejana en un tren que no tiene ningún parecido con el precioso tren de Harry Potter, pero el libro es una belleza. Y antier leí una novela breve que salió entre ese primer libro, Vita Nostra, y el segundo. Y bueno, estoy pensando cómo escribirles, cómo decirles que los admiro. Ando pensando, perdón, ando pensando en el libro todo el día, muy conmovida. Sí. Entonces, esa es más bien mi ocupación en la vida, yo creo, es leer. Y bueno, como no sé dónde leí, de tanto leer uno escribe. Ay, Verónica, qué hermoso. Cuando hablas de ser una lectora voraz, de ser una lectora apasionada, esto resuena muchísimo conmigo. Yo me siento igual y sé que muchas de las personas que nos escuchan justamente son de ese club, de esa cofradía, de esa conjura. Y quisiera preguntarte en ese sentido, más allá de todo lo que hablamos académicamente acerca de la lectura y del sentido de la lectura, ¿qué ha sido esa compañía de la lectura para ti en tu vida? ¿Qué ha representado? Pues es la parte, yo creo, más viva de mi espíritu. Es raro lo que estoy diciendo porque es como si mi espíritu estuviera formado de algo externo, pero se alimenta de eso, de algo externo, de los libros, de las novelas, de los poemas, de los ensayos, porque leo de todo. Y esa compañía ha significado en muchos momentos de mi vida, pues la clave para mi supervivencia emocional, y ahora ya es la clave para mi supervivencia económica también. O sea, quiero decir que soy un ser totalmente libresco,
Y pues nada, en parte me da gusto, a veces le digo a mi hermana que el día que me hagan la autopsia van a sacar un diccionario de mi corazón, pero pues eso es lo que habrá. Así es, Verónica. Y quisiera preguntarte, ¿esa pasión por los libros nació en ti muy temprano o en qué momento se desarrolló? ¿Viene desde que eras muy chiquita, estuviste rodeada de libros y de personas que leían o por el contrario fue una pasión tardía? ¿Cómo surge eso en ti? Fue una pasión infantil, muy, muy, como te diré, precoz, porque yo era una niña muy enfermiza Ujú. y pésima para jugar y todo eso. Usaba botas ortopédicas, entonces eso me impedía ser muy rápida, pero yo supongo que aunque no las hubiera tenido, hubiera sido igualmente torpe. Esa es una idea que tengo. Mis papás tenían algunos libros en la casa, no muchos, pero en casa de mi abuela, a mi altura, exactamente había un libro de mitología general, un diccionario de Ujú. mitología general de un señor Girand, que ahora ya sé perfecto quién es y todo, pero yo saqué el libro y más o menos al mismo tiempo que empecé a leer, me abismé en el libro ya y luego leí unos libros sobre las cruzadas que había ahí y Orlando Furioso de Ariosto. Ajá, Y me hice bolas, creí que las cruzadas y el poema eran lo mismo, porque pues sí, para sí. mí describían cosas igualmente fantásticas. Y ya nunca pude salir y nunca los pude soltar. Tal vez en un episodio breve de mi adolescencia, cuando me enamoré de un muchacho como yo tendría 17 años, esa época dejé de leer. Esa época me dediqué al chico Sí. eh, me duró varios años, nos duró, bueno, pero él también no era un Ajá. lector, pero pues él también estaba muy ocupado del asunto. Y luego volví a los libros porque pues no puedo vivir sin ellos. Entonces sí, Que fue precoz. me llama mucho la atención que las primeras lecturas que mencionas son lecturas que uno podría llamar adultas, ¿no? Estamos diciendo El Orlando Furioso, el libro sobre las cruzadas, y me da mucha curiosidad preguntarte si en esos primeros años eso que llamamos literatura infantil tuvo un lugar o si fuiste desde el principio una adoradora de toda clase de libros. Fui adoradora de todo. Por ahí me cayó luego Tom Sawyer en las manos. Ajá, Y el episodio en el que él hace que todo el mundo participe de pintar las tablas sí, sí. de la barda de blanco me hizo que me enamorara muchísimo de ese libro, pero yo no entendía la diferencia mucho. Solo entendía que unos libros me alentaban y me alegraban y otros me daban miedo, pero me interesaban muchísimo. Y no, yo no recomiendo mi experiencia para otro niño, porque me Sí, volví sí. una niña muy miedosa y muy aprensiva, porque claro, pues si estás leyendo de la guerra, estás leyendo de episodios muy feos, muy crueles, pues claro que tienen un impacto en la psique, ¿no? Entonces te asustan mucho. Y yo recuerdo que poco después conocí a uno de mis grandes amores que ha permanecido conmigo toda la vida, aunque no es muy popular ahorita, que es Kipling. Leí Ajá. el libro de la selva. Y el libro de la selva yo considero que es una influencia muy profunda en mi espíritu, en la forma en la que yo veo el mundo, cómo veo a los animales, cómo veo la naturaleza y una influencia decisiva literaria. Entonces, pues lo amo. Kipling es muy hermoso, no solo allí en el libro de la selva, sino, no recuerdo el título del libro donde él reúne estos cuentos que él va contándoles a sus hijos o a su hija por la noche y lo van armando entre los dos. Ahí está el cuento, por ejemplo, de cómo el elefante saca su trompa, de cómo el unicornio obtiene su cuerno, y son cuentos al mismo tiempo que fantásticos, increíblemente irreverentes, ¿no? Tienen un humor súper profundo, súper fuerte, que por supuesto yo también que te he leído he sentido mucho en tu obra. Quisiera preguntarte, Vero,
allí, aparte de esas primeras lecturas que mencionas, del diccionario de mitología, del Orlando Furioso, ¿recuerdas, y Kipling, que lo acabas de mencionar, recuerdas algunas otras lecturas o libros que te hayan acompañado allí durante la infancia, durante la adolescencia y que hayan marcado para ti como de una manera muy fuerte tu personalidad? Sí, Los Tres Mosqueteros. Los Wow. Tres Mosqueteros me lo aprendí de memoria. Ya ahorita ya no, ya creo que ya no, no Ujú, tengo esa, no me queda esa especie de suerte circense que hacía yo con la gente, pero yo les abría Los Tres Mosqueteros, no 20 años después, ni el Vizconde de ajá, Bragelonne, pero les abría yo el libro y les decía, tú ábrelo donde sea y pregúntame, yo te digo qué sigue. Y si no sí, tengo las sí, palabras precisas, te digo de qué va la página. Y ajá. sí, lo repetía de memoria. Es un libro que sigo amando. Este, algo hacen Los Tres Mosqueteros a la gente, que cuando lo leen y se enamoran ya nunca se quita, a pesar de que son Ujú, completamente políticamente incorrectos. Aunque el libro es extraordinario porque probablemente la persona más fuerte del libro es una mujer. Es una mujer mala como la lepra, pero es una mujer. Es muy valiente, no tiene miedo de nada, es muy desafiante, no cumple con ninguna convención. Yo no entendía cuando era chica, pero tiene amantes y los bota, o sea, no, no se ujú. enamora profundamente de nadie. Hasta el mismo cardenal le tiene miedo. Y bueno, a mí ella no me gustaba. Me parecía un poco repulsiva, me daba mucho miedo su frialdad. Pero Athos era mi modelo. Yo era una niña miedosa, una niña que era muy poco hábil físicamente y todo, y me llamaba mucho la atención la flema, la tranquilidad total, ese mosquetero que era además melancólico, burlón, misógino, hay que decirlo, Ujú. desencantado del amor. Yo me acuerdo de ser chiquita y repetir así en el patio de la escuela. Mi joven amigo, esas son miserias. Que le dice Athos a D'Artagnan cuando D'Artagnan le llega a contar de Madame Bonacieux y así. Y me encantaba. Yo quería decirle eso a alguien algún día. Mi joven Sí, sí. amigo, esos son miserias. Cuando en realidad yo estaba en el papel de D'Artagnan todo el tiempo norteada, sin saber ni qué hacer. Pero además el valor de todos, el, todos son muy valientes, incluso los enemigos también son valientes, entonces me encantaba y lo sigo amando muchísimo. Me llama la atención de esto que me acabas de decir, algo que también me recuerda mucho a mi propia experiencia, que es la de ensayar una escena literaria como si fuera tu propia vida y como querer que te pase, como, uy, como eso. ¿Te llegó a pasar que llegaran esos momentos en los que finalmente podías decir ese parlamento, decir esa palabra, como sacar esa literatura que te había quedado adentro a tu vida? Pues pude, como a los 32, 33, decirle a una amiga, mi joven amiga, como dicen en los Tres Mosqueteros, mi joven amiga, esas son miserias, porque entre una que estaba tronando con el novio y se quería morir, y el novio era claramente un menso. Entonces le dije, ya, como dijo Athos, pero nada más, o sea, no mucho, no he podido actuar nada de eso, pero repito las frases y les doy la atribución y como cuando se ofrezca, o sea, es que también mi discurso está muy hecho Ujú. de los libros, soy así totalmente libresca, ¿no? Es como que uno está un poco hecho de citas, ¿no? Sí, Y sí. quisiera, ahora que llegamos a eso, quisiera preguntarte, hay citas que repitas mucho, hay citas que realmente te hagan de esa manera como que constituyan casi que se hayan vuelto en dichos para ti. Pues hay un verso de un poema de mi esposo, curiosamente, pero Ajá. el verso es un verso que está en un poema que es exaltado y de repente lo baja y dices que todo esto es muy raro.
Entonces, Ajá. digo, parece una frase, está Sí, inserta sí, en el poema y le da más fuerza porque el poema tiene un tono elevado. Eh, Ahora que lo dices, no sé cuál usaría yo más, pero suelo decir, mi joven amigo, estos son mis sí, serias. sí. Ya cuando leo pues el periódico y me doy cuenta de la situación política de mi país, de cualquier otro país, y bueno, la guerra, etcétera, ¿no? La guerra en Ucrania me tiene muy, muy triste. Mi primera novela se tradujo al ruso. Este Ujú. año se publicó y ha sido una experiencia muy ambivalente ahorita, Sí, ¿no? sí. En lugar de ser una experiencia de pura felicidad, ver un libro en un alfabeto que uno no comprende, entonces sentir como Ujú. que el libro se transfigura en otra cosa, pues sí, es un libro en un alfabeto que uno no comprende, en que ese alfabeto ahorita está, lo leen dos países que están en guerra Ujú. y toda la alegría se ensombrece, ¿no? Pero bueno, finalmente espero que alguien se entretenga, alguien sienta alegría o tristeza, pero pues esas son mis ideas, como dice Atos, ¿no? Mira que me haces caer en cuenta ahora que hablas del verso de tu esposo y de cómo él como que lo baja, de por qué me gusta tanto a mí un verso que he repetido toda mi vida. Esa es una de las citas que a mí me hacen, me constituyen, que son unos versos de Eliseo Diego, el poeta cubano. Ay, sí, lo máximo. Es hermoso, ¿no? Hermoso. El libro de él, me acuerdo, lo estaba leyendo en la universidad, en una clase de poesía latinoamericana, y todavía lo tengo completamente mojado por uno de los aguaceros de Bogotá, así como un acordeón completamente comprimido, pero amo ese libro. Y uno de sus poemas dice, y si alguien pregunta, díganle aquí no pasa nada, no es más que la Sí, vida. sí, sí, sí. Ese tipo de pequeña sentencia que, Ajá. que casi bordea lo epigramático, ¿no? Tiene una pequeña sonrisa ahí. Híjole, soy muy, muy afecta a esas cosas. Pero también voy por el mundo y voy diciendo, del Señor de los Anillos, no hay anillos para los hombres que han de morir, etcétera. No tengo remedio. Y hablando del Señor de los Anillos, Vero, ¿tú disfrutas de las películas del Señor de los Anillos? También como que me vino eso, como yendo por ahí por el mundo, pero el Señor de los Anillos, ¿te gustan las películas o solo los libros? Me gustaron las tres primeras películas, las Sí, sí, consideré un esfuerzo a la altura de los libros, así es. ¿no? Siendo los libros lo que son. O sea. Ah, Pero luego que hicieran tres películas sobre un libro así, que es El sobre el Hobbit, Hobbit, no. ¿qué han hecho? Y esas ni las vi porque me enojé muchísimo, porque pensé, bueno, tomaron tres libros así, hicieron tres películas. Ok. En las películas tengo una objeción. El libro tiene un tono alto. Ujú, Pocas veces baja el chiste. Y ujú, creo que es en la segunda película, un momento en que Aragorn arroja a Gimli como si ujú. fuera una bala y me enojé muchísimo. Dije, bueno, en primeras eso se hace en Inglaterra Sí, sí. y es mala onda porque eso es una cosa que hacen en Inglaterra la gente cuando está borracha, que es aventar a la gente chiquita, ¿no? Sí, Y se sí. feo, brusco, horrendo. Y luego eso no va de acuerdo con la dignidad de Gimli, con la No. pena, Ujú. y me puse de malas. Pero me gustaron mucho las películas. Sí. Me gustan mucho los caballos de los Nazgûles. Se me hace que quedaron Wow. muy bien. Esa es otra, ahí hay otra frase. I am no man. Que dice Eowyn al Sí, matar sí. al, al King. Sí, With, muy fuerte, sí. sí, y yo la digo porque yo uso seudónimos de hombre Ajá. para mis libros, pero cuando pongo el seudónimo siempre digo, I am no man. Ajá. Bueno, no sabía lo de que usas seudónimos de hombre para escribir. Es un dato nuevo para mí. Me recuerda mucho a George Eliot, que tiene un libro que admiro mucho que es Middlemarch, ¿no? Dos tomos grandísimos de una enorme obra literaria que está escrito por una mujer justamente bajo un seudónimo masculino.
y qué fuerte eso, ¿no? Como lo que me cuentas y qué poderoso, qué fuerza la que hay detrás de eso. Mm, quisiera, como saliendo de la parte de las películas que fue por pura curiosidad y por Sí. como porque estaba ahí, volver un poco y preguntarte, una de las cosas que hablábamos antes de empezar a grabar esta conversación era acerca de enseñar literatura, de ser profesora. Em, hace un rato estábamos grabando el episodio de podcast con Freddy González y él me contó esta historia muy particular, donde primero me habló de que uno de los libros que lo había marcado en su adolescencia era La historia interminable, y después me dijo, después tuve la experiencia de que Verónica Murguía me enseñara ese libro, de que me lo abriera todavía más. Y quisiera preguntarte, porque siento que esto es también muy importante para las personas que enseñamos, como qué libros amas enseñar. La historia interminable eh, es un libro que tiene muchas claves, tiene un Ujú. colorido. El Ajá. mismo libro nos los enseña por las letras capitulares, ¿no? Ujú. Entonces yo siento que ahí, pues, Ende puso toda la carne en el asador, ¿no? Es un libro escrito con todo el alma. Me encanta enseñarlo porque tiene muchísimas recompensas para el lector, pero algunas están Ajá. ocultas. También me gusta enseñar eh, Tejano de Úrsula Le Guin, Ah, sí, sí. porque no sé si lo pienses tú, yo estoy muy convencida de que es un cambio de timón, un cambio de ruta muy fuerte en la pentalogía. Eh, Ujú. la serenidad de los tres primeros libros, que es eh, que entiendo eso, yo siento que ella estaba también en el plan de ocultar su identidad femenina detrás de usar su nombre U.K. Le Guin, porque así Ujú. es como la publicaron al principio, pero también de ver el mundo desde un punto de vista más neutral. Eso no puede quedar más claro si analizamos la historia editorial de Ursula Le Guin y vemos cómo la mano izquierda de la oscuridad es una puesta sobre el papel de esa búsqueda de ella, de situarse más allá del género. Pero eso, como sabemos, muchos escritores no se puede. Ujú. Y Tejano es un arreglo, ¿cómo te diré? Como que ella se sentó a hacer cuentas consigo misma y resulta en ese libro que es poderosísimo, pero que no tiene la serenidad de los otros. Es un libro en el que el primer capítulo golpea al lector. Entonces a mí me gusta mucho enseñarlo. Me gusta enseñar a Borges. Sí, sí. Di una vez una clase, fui a dar a unos maestros en provincia aquí en México y se sentían muy desvalidos ante Borges. Y les dije, Ujú. no, hombre, es la pura fama. Vamos a tomar un diccionario, Sí, sí. vamos a ver cómo él dice las cosas más difíciles con el lenguaje más fácil posible. Pero Ajá. tenemos que tener cerca el diccionario porque era un hombre muy culto. Sí, Entonces vamos sí. a acudir a, a fechas, batallas, personajes de la Ilíada. Fue antes de la internet, o sea, yo no usaba, yo soy una usuaria reciente de la internet, se puede decir. Sí, sí. Entonces les dije, bueno, con el diccionario Larousse, vamos Ujú. a leer El Inmortal, que Ujú. es un cuento que yo amo y que he analizado así que hasta le descubrí semejanzas, le descubrí, según yo, uno de los gérmenes Sí, de sí. creación del inmortal, que es un cuento de Kipling que se llama Ujú. La extraña cabalgata de Moral by Jukes y que Ujú. tiene así pedazos sacados y sobre todo la huella de una palabra, que es la palabra bicanir, ¿no? Ujú. Pero la anécdota empieza siendo la misma, pero lo que en Kipling es un cuento de aventuras, en Borges se vuelve una parábola sobre la inmortalidad, ¿no? Ujú. Sobre el valor de la vida y sobre el tiempo, que es
bueno, pues ese es uno de los misterios más grandes. Y, y bueno, me gusta enseñar El Inmortal porque lo he leído con muchísima atención y porque ahí hay un misterio que nunca voy a poder resolver, que está la parte que Borges, se refiere Borges a una batalla que a él le gusta mucho. Ujú, Borges era rarísimo. Entonces le gustaba mucho un diálogo que hay en una batalla que se llama la batalla de Stamford Bridge, ujú, este, que nunca he entendido por qué le gusta tanto. Pero él dice en el Borges de Bioy que esa es la parte de la literatura que más lo conmueve. Pues hombre, yo la leí una y otra vez, es un intercambio entre un hombre y su hermano, pero ninguno de los dos acepta que son hermanos. Entonces dice, ¿qué van a hacer con el rey? Y el rey pide gobernar Inglaterra y entonces el otro le contesta, dile que le vamos a dar 6 pies de tierra inglesa para enterrar. ujú. Sí, sí. Y el otro dice, pero es que es muy alto, entonces le vamos a dar 100. Se regresan, uno va con el rey y le dice, ¿quién es ese? Y dice, es mi hermano. Está el conde Tosti, que así empieza el diálogo, ¿no? Y en El Inmortal se refiere al combate, que es un combate que le encanta, que es un combate durísimo. Este, y habla de que militó, pero ya no se acuerda de qué lado, en alguno de los Ujú, ejércitos que lucharon. Porque así eso hace el tiempo, ¿no? Ya no importa de qué lado estabas, ujú. es la experiencia humana de haber estado. También que si nos podemos saber, es decir, mi joven amigo, todo eso son miserias, o sea, la pasión política, el nacionalismo, etcétera. Lo que queda en El Inmortal es el amor por la belleza. Qué hermoso, Verónica. Me has hecho desear un montón ir y releer ese cuento que hace mucho tiempo no leo. Borges es también una de mis pasiones, especialmente amo su poesía. Sí. Y bueno, qué lindo. Voy a ir al Inmortal y me voy a acordar mucho de ti mientras lo leo. Ay, bueno, qué maravilla. Que los que nos escuchan también se acerquen un poco a Borges, que es un maravilloso. No, te digo que la gente muy seguramente va a estar mientras nos escucha tomando nota de todas las maravillas de las que has hablado. Lamentablemente hay obras como por ejemplo las de Úrsula K. Le Guin que no son tan conocidas al menos en el lugar de donde yo vengo, de Colombia, a no ser que realmente vayas y estudies literatura y etcétera, es algo que no se mueve ni en las librerías ni en las escuelas y es una joya total. Entonces, qué bonito que la gente pueda escucharnos, ir tomando nota, antojándose, porque la pasión por la lectura se contagia y es lo que tú estás transmitiendo en este momento, ¿no? Más que la historia o la cosa, es como este gusto que tú le tienes que se pega. Sí, sí, es lo que más sé hacer, es tratar de contagiar a la gente de leer. Muchas gracias, Vero. Bueno, quisiera preguntarte ahora un poco, este año el seminario tiene un tema que es la irreverencia. Tú vas a estar participando con una conferencia en la segunda semana del LIGPE y quisiera preguntarte un poquito primero sobre qué entiendes tú como irreverencia y segundo, sobre qué literatura encuentras tú irreverente. Pues la irreverencia ahí sí viene de una cosa familiar. Mi mamá Ajá. era una persona sumamente irreverente y era muy burlona y era muy chistosa. Se estaba burlando de las cosas todo el día. Pero Ajá. como ocurre en la mayor parte de las familias tradicionales, nosotros tenemos absolutamente prohibido burlarnos de ella. Sí, sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que encontramos la forma de burlarnos. Sus hijos, ¿no? Era irremediable. Y yo muy chica también tuve acceso a unos libros que todavía me dan risa ahorita, de Jardiel Poncela, Enrique Jardiel Poncela. Entonces me Sí, andaba sí. yo riendo con esos libros como una lela, porque no entendía muy bien los chistes, pero Sí, entendía sí. la progresión.
por ejemplo, de mi mujer se arregló, no sé qué, y se echó a perder todo poniéndose parafina en las cejas. Eso nunca lo he entendido. Yo supongo que se las fijaban porque es como por los 20, Sí, ¿no? sí. O un libro que se llamaba La Tournée de Dios, en la que Dios hacía una especie de gira y entonces decía a los incrédulos que iba a enderezar la torre de Pisa para que creyeran en él, que él era él. Y entonces se endereza la torre y todos dicen, ¡ay, wow, wow! Y entonces la torre se va del otro lado y apachurra un montón de periodistas. Claro que, no, no sé, pero a mí me daba mucha risa. Y también la experiencia de ser mal hablada, porque yo Sí, soy muy sí. mal hablada y vengo de una familia muy mal hablada, pero estaba en una escuela con un altísimo nivel académico y los padres no sabían ya qué hacer con nosotros, con mis hermanos y conmigo, porque decíamos, coño, carajo, un montón de groserías, pero no sabíamos que eran groserías, porque mi mamá es hija de español. Sí, sí. Entonces decía, coño, y entonces yo iba y decía en la escuela, coño, y entonces un día me dijeron, a ver, niña, ¿qué es coño? Y yo dije, pues creo que es un madero. Sí. Ah, muy bien. ¿Y quién te enseñó a ti? Mi mamá. Sí. Bueno, vamos a escribir un papelito y mañana esperamos a tu mamá en el transcurso de la mañana porque queremos platicar con ella. Llegó mi mamá con una cara de susto horrible y entonces nos sentaron allá los tres y le preguntaron si ella nos había enseñado las groserías. Y ella dijo, sí, caray. No, es que mi papá era muy mal hablado, yo soy muy mal hablada. No creí que, pues no sé, no las manejo con intención de ofender, son parte de mi vocabulario. Y entonces mi papá en la noche dijo, sí, su mamá es muy grosera. Ahora vamos a decir repámpanos y cáspita. Yo dije, no, no, yo no, pa, no. Como en Tintín. Yo creo que pensó, lo veía en los cómics y dijo, eso sí, yo creo que les va a gustar, pero pues no, no nos gustó nada. Seguimos diciendo groserías, pero escondidas. Pero Oh, nos fascinaba decir groserías. Era una especie de magia. Era una especie de resistencia contra ujú. las locuras de los adultos que también las tienen, ¿no? Y encuentras que esa clase de irreverencia, de resistencia, por supuesto, está expresada en muchos lugares de la literatura, pero puedes recordar quizás libros que para ti representen esa irreverencia, esa resistencia. Inf- eh, en literatura de adultos, pero en literatura de jóvenes creo que no tanto, no la he encontrado tanto. Es curioso, ¿no? ¿Mm? Pero es que hay un problema. Yo escribí Ujú, un libro para jóvenes, ujú, eh, se llama Talismanes para el Camino, ¿no? ujú. Traté de reproducir lo mejor que pude el lenguaje juvenil, pero Sí, sí. prestando muchísima atención. Pero entonces, bueno, pues mi cuota de decir groserías aumentó sensiblemente. Y Ajá. yo la pasé tal cual, tal cual. Y los editores me dijeron, no, esto Ujú, no puede no puede pasar así. ujú, Y me temo que se eh, craqueló la superficie límpida de las groserías, ujú, porque, porque los libros pasan por los mediadores, pasan por los maestros y todo, y entiendo perfecto que ujú. les parezca alarmante de repente, porque de repente a mí también me parecía que hay un uso mucho más indiscriminado de las groserías que antes, Ujú, razón por la cual creo que pierden su potencia. Los chicos ya ujú. son como Mitrídates, el rey ese que tomaba veneno todos los días un poquito para que no lo pudieran envenenar. Entonces ahora sí es muy difícil insultar, ¿no? Ajá. Hay que recurrir a Neruda y a gente así, Neruda que le decía a Franco, es puto de triste gallina de cementerio, Wow. ¿no? Wow. También digo, ay, wow, porque aparte es completamente antifranquista, entonces me parece una grosería, son insultos fuertes, ¿no?
pero hay que recurrir ya a eso, porque ya una grosería no es nada. Y Ujú. eso a mí me parece que es triste, porque para mí eran como joyas las groserías, perdón, pero sí, eran sobre todo las expresiones más ingeniosas y menos crueles, ¿no? Ujú. Porque hay groserías crueles, Sí, pero hay sí. otras, pero por ejemplo las que son nada más escatológicas, que en Yucatán, el lugar donde nació mi mamá, es una especie de tradición, pueden ser muy simpáticas. Entonces me encantaba, eh, pues así, pues dejar a la gente un poco trémula diciendo esas cosas, ¿no? Y aparte porque mi mamá era una escatológica falsa, porque un día encontramos que alguien había hecho sus necesidades en la puerta de la casa y mi mamá se fue a una esquina a hacer con arcadas. Y le dije, oye, mamá, tú todo el día hablas de caca y ves una caca en persona. Es que sí, es que son puras habladas, me decía, y me hacía muchísimo, muchísimo, era muy chistosa, pero era una gente que si, por ejemplo, tú ibas con un problema y le decía, y era el mismo problema, ¿no? Que es que con otro maestro de matemáticas volviste a tener un desencuentro porque eres un burro para matemáticas, que era mi caso. Entonces mi mamá me decía, ay, es la misma lavativa con distinto bitoque. Y Ajá. me hacía reír muchísimo, ¿no? Porque pues era así, escatológica y chistosa. Y bueno, pues me encantaba esa irreverencia. Allí en el lenguaje cotidiano, en la oralidad, hay un montón de esa irreverencia que esa literatura que Bakhtin hubiera llamado de carnaval o carnavalesca está llena de ella, ¿no? Y que hay mucha literatura infantil y juvenil, especialmente de antes, digamos, que está también llena de Sí, eso. Y es una lástima que en aras de una, como tú dices, una craquelización, una normalización, un alisamiento de las superficies, se pierdan esas capas de riqueza que no solo es riqueza verbal, sino que es riqueza del pensamiento, ¿no? Es como que cuando limpias las palabras, estás limpiando también tu pensamiento y lo estás alisando y sí. pensaría uno que la literatura justamente quiere lo contrario, ¿no? Quiere como agitar un poco esas aguas y ver sus relieves en lugar de normalizarlas, ¿no? ¿Mm? Sí, o sea, mi ejemplo es Quevedo, pues bien grosero, o sea, tremendo, porque bien misógino, pero no voy a dejar de leer a Quevedo porque sea misógino, Ujú. porque el mundo es misógino y yo quiero dejar yo quiero que el mundo deje de ser misógino, pero negando la literatura y negando el pasado y el presente muchas veces del mundo, no lo voy Ujú. a lograr. En cambio, si leo un grosero malvado como Quevedo, eh, puedo tratar de contestarle en los mismos términos. Esa es una cosa que tengo yo con él. Lo amo, lo venero, y cuando leo sus malvadeces contra las mujeres me encolerizo mucho y yo misma pienso que le hubiera contestado con sus lentecitos y su Ujú. pelito como así. O sea, yo sola me enojo y le contesto, ¿no? Y me parece que es lo que hay que hacer. Es Aristófanes, por ejemplo, que creo que es La Paz, la obra Ujú. que comienza con un escarabajo pelotero empujando caca, Ujú. ¿no? Sí, sí. Qué gloria, qué delicia leer una cosa que fue escrita varios siglos antes del nacimiento de Cristo y que me hace reír. Sí, sí. ¿Qué es esta maravilla? Me fascina, me encanta Gargantúa y Pantagruel, me encanta todo lo que me haga reír y si es antiguo, entonces caigo al suelo desmayada de la felicidad. Además de estos libros que acabas de mencionar, ¿hay algún libro más contemporáneo que te haga reír mucho? Sí, hay un escritor mexicano contemporáneo que escribió un libro muy escatológico, que ya no es conseguible, que se llama El Dedo de Oro, y Ujú. compara la política con el drenaje. Ajá. Ocurren conciliábulos así en el drenaje. Y ese hombre me hace reír mucho, sus escritos son muy acerbos, son muy tremendos, pero me hace reír muchísimo. Y curiosamente un libro de un escritor, de un maestro que era uruguayo, que se llamaba Ujú. Firpo,
que reunió las locuras que decían los niños durante todo el tiempo que él fue maestro de primaria, que fue muchísimo tiempo, reunía las locuras que decían los niños. Entonces tiene un libro que se llama ¿Qué porquería es el glóbulo? Qué buenísimo. Es una belleza del libro. Dice, por ejemplo, a los niños les preguntan, ¿para qué sirve el cuero de la vaca? Y el Sí. niño contesta con una sensatez meridiana, dice, para mantener a la vaca junta. Muy bueno. ¿No? Y así dicen muchas cosas. El pulpo es un animal que está hecho de pulpa, lo que significa que es vertebrado. Y yo me tiro al suelo, no lo puedo creer. Y es esa maravilla de los niños, que los niños son loquísimos, ¿no? Así es, Verónica, ¿no? Me hiciste recordar también, hubo un tiempo en que busqué como coleccionar libros que me hacían reír, pero reír en serio. O sea, como tú decías, la gente me veía por ahí y debía pensar que yo estaba loco, riéndome solo. Sí, sí, Y recuerdo libros que amé mucho. Estaba, por ejemplo, un libro de Heinrich Böll, que era Opiniones de un payaso, que tiene un final sí, muy triste, pero es un personaje súper desafiante, irreverente, rebelde. sí, Ese libro lo amé mucho. Amé mucho también La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Ese es sí, un libro que desde su primera página también me la sabía de memoria, me hacía morir de la risa. Y hay libros, de hecho, de literatura infantil y juvenil que también han tenido ese efecto sobre mí. Ahí atrás nada más está Donde viven los monstruos, que sin ser chistoso es un libro que tiene una gran dosis de humor. Y bueno, qué bonito que desde aquí podamos recordarle a la gente, como decía Nietzsche, lo citaba en estos días, que qué bonito es compartir el silencio, pero es mucho más hermoso compartir la risa. sí, la risa es lo mejor. Huckleberry Finn es un libro que hace reír mucho. Sí, También. sí. ¿Te acuerdas que se Mira, encuentran una pierna ortopédica? Jimmy y Hawk, y no les queda ninguno de los dos. A Hawk le queda demasiado grande, a Jim le queda demasiado chica, pero no la quieren tirar porque está buena todavía. ¿Qué es esto? No, chistosísimo. Twain es chistosísimo también. mira que recuerdo ahora que mencionas a Huckleberry Finn, ese libro, por ejemplo, yo nunca lo leí como libro, pero parte de cada vez que mi papá viajaba y volvía a la ciudad, a la casa, traía consigo uno o dos tomos de los clásicos puestos en cómic. Era, Sí, si no estoy mal, una colección de Salvado, de Santillana. Eran unos libros grandes como en formato oficio, muy lindos, ilustrados casi siempre por un ilustrador que se llama Chiqui de la Fuente. Y sí. entre esos libros estaba Huckleberry Finn, y me acuerdo mucho de empezar a leer el libro ya en físico y decir, no, este no es el que me gusta. No, Sí, las sí, sí, ilustraciones tenían tal poder, las que él había hecho, y la historia que él había contado de esa manera me hacía reír tanto que ya no quería leer el original. sí, pues sí, así pasa. O sea, conoce uno su primera versión Sí, y sí. tiene uno un cariño por esa primera versión porque para uno ese es el libro, ¿no? Así es, Verónica. Bueno, no, yo quiero agradecerte ahorita que ya nos acercamos al final del episodio por habernos regalado este ratico, por esta conversación que derivó por tantos lugares y que, eh, bueno, como la vida a lo mejor tampoco tiene mucha lógica, pero creo que nos hemos divertido, nos hemos reído juntos, Y hemos pasado un buen rato y espero que la gente también lo pase. Quisiera, antes de ya despedirnos, darte la palabra una última vez, como para que tú puedas hacer una última intervención, cerrar, como sea que tú quieras, con un mensaje para la gente. Adelante. pues con todo el corazón los invito a leer lo que ustedes quieran leer, lo que ustedes quieran leer, pero ahorita, en este momento en el que estamos tan bombardeados por información, eh, de todo tipo, verdadera y mentirosa, cruel y piadosa, de todo tipo.
enciérrense a leer. No habrá nada más soberano que puedan hacer, más liberador, que tomar un libro o un teléfono, no sé, una tableta, esas cosas, y enciérrense a leer lo que ustedes quieran, algo que no tenga que ver con el trabajo por una vez. Y suelten su espíritu un momento de las ataduras del deber, de lo que sea, de los likes o no sé, esas cosas. Yo no tengo redes sociales, pero pónganse un rato a leer y, y van a estar bien contentos. Un poderoso mensaje, Verónica. Muchísimas gracias. Recordarle a todos que este podcast es un proyecto organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología de la ciudad de Pereira, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia a través de su programa de concertación nacional, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Pereira a través de su programa de concertación local, con el patrocinio de la empresa de energía de Pereira, EEP, y también con la colaboración de todos ustedes que a través de sus donaciones hacen posible que el seminario LIGPE sea todos los años abierto y gratuito para todos y todas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Verónica. Hasta luego. Besos a todos.